Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. De cada día estamos aquí trayéndole la palabra de Dios, trayéndole el maná fresco que Dios tiene en su palabra. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios, Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Y la palabra de Dios leemos así: en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojándolo a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Hasta ahí la palabra de Dios. Bendecimos el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Damos gracias, Señor, una vez más, mi Dios de la gloria. Así es. Bien, cuando uno viene a Dios, mis santos hermanos, uno viene cargado de pecados, cargado de problemas, viene manchado su cuerpo espiritual, su cuerpo físico, viene todo, su mente, su corazón, sus ideas, sus emociones, sus pensamientos, todo viene sucio delante de Dios. Y es una deuda que uno tiene con Dios. Y muchas veces, pues esa deuda uno cree que no la ha podido pagar, uno cree que no la ha podido cancelar, y eso está en nuestras mentes, martillándonos día a día. ¿Por qué martillando de día? Porque a veces creemos, y hay cristianos que creen que aún el pecado Dios no nos ha perdonado, y aún piensa que estamos siendo consumidos en el pecado, que estamos siendo arrastrados por el pecado. Mas cuando la palabra nos enseña y nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. El significado literal, mis santos hermanos, de esta palabra griega que se traduce acta, es un manuscrito, y se refería a un certificado de una deuda que se escribía a mano y por lo cual un deudor reconocía su deuda. Todas las personas, mis santos hermanos, tienen una deuda con Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23, nos dice ahí la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una deuda que el ser humano tiene con Dios, que estamos separados, estamos alejados de Dios por cuanto todos pecaron. Deben a Dios una deuda por transgredir su ley, que le resulta imposible pagar en sí mismo. Es una ley, mis santos hermanos, que nosotros no podemos pagar. ¿Por qué? Porque somos transgredores, somos transgresión al pecado, somos llevados al pecado, somos impulsados a hacer lo malo adelante de Dios. Y esa es una deuda que todos tenemos, mis santos hermanos. Aún estando en la palabra de Dios, esa deuda mentalmente la tenemos. ¿Por qué? Porque no la podíamos pagar. Y ahora en Cristo Jesús, sí, Él las pagó por nosotros, mis santos hermanos. Y ahí mismo nos dice la palabra de Dios en Santiago 3:10: porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Bien, aquí, ¿qué nos habla, mis santos hermanos? Aquí nos habla de un pecado. Aquí nos habla de una ley que no podía el hombre, mis santos hermanos, a través de la ley, no podía el hombre cumplirla, y por tanto el hombre era condenado delante de Dios. Y eso es una ley
que nosotros no podíamos pagar, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, nuestros malos instintos, nuestros malos pensamientos, amados hermanos, nos hacía esclavos de la ley. Y la palabra de Dios nos enseña, y Santiago 2:10 nos dice así en la palabra de Dios, porque cualquiera que guarda toda la ley, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Nadie podía guardar la ley, mis santos hermanos. Ningún ser humano podía guardar la ley, solamente la pudo guardar y la pudo cumplir nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros estamos en esta mañana trayéndole un mensaje de arrepentimiento, trayéndole un mensaje, lo que Dios nos enseña, de lo que Dios dice en la palabra de Dios. Mateo 18, 23, 27 dice la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo 18, 23, 27, a ver qué nos enseña, qué nos dice ahí la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Dice la palabra de Dios, quiso hacer cuentas con su siervo. Dice ahí, comenzando a hacer cuentas, él fue presentado a unos que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esa es una deuda, mis santos hermanos, que es perdonada por aquel Señor, por aquel amo. Y asimismo Dios, en esta preciosa mañana, Dios nos perdonó nuestra deuda. ¿Cuál es nuestra deuda? Es el pecado que nos separaba de la presencia de Dios. Es el pecado que no había comunión con el hombre. No había comunión. Dios con el hombre no tenía una relación. Pero ahora sí tenemos una relación a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una relación, mis santos hermanos. Dice la palabra de Dios mismo, nos enseña: por esa razón se establece una comparación entre el perdón que Dios concede a los creyentes por sus pecados y la eliminación de la tinta que se ha fijado en un papiro por medio de un sacrificio de la muerte en cruz. Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda, hecho completo a nuestro perdón, clavándola en la cruz. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Romanos 6, 23, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 6, 23. Aquí estamos hablando con la palabra de Dios, mis santos hermanos. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué vemos ahí? La paga del pecado es muerte, y el regalo que Dios nos da a través de Cristo Jesús es vida eterna. Eso es lo que nos enseña y lo que nos dice la palabra de Dios. Vemos en otra metáfora, amados hermanos, que es lo que nos enseña. Para aludir el perdón, la lista de los delitos de un delincuente crucificado era clavada en la cruz, mis santos hermanos. En ese tiempo los romanos mataban en la cruz, y ahí era el perdón de todos los pecados, todas las maldades que ese delincuente había hecho. Así murió nuestro Señor Jesucristo, de una forma brutal, de una forma cruel, a mis santos hermanos, clavado en la cruz. Y eso es lo que a nosotros nos lleva, nos da permiso para poder entrar en el Mateo 27, 37, dice la palabra de Dios. Mateo 23, 27, vamos a ver qué nos dice ahí, mis santos hermanos. Es importante, a través de la palabra estamos viendo unos pasajes de que lo que nos enseña y que lo que nos dice ahí la poderosa palabra del Señor. Nos dice así, mis santos hermanos: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el Rey de los judíos. Que vemos ahí, vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis santos hermanos, vemos la muerte de nuestro Jesucristo? Es para nosotros, para los pecados de los creyentes fueron puestos en la
cuenta de Cristo y clavándola a su cruz, mientras Él pagaba el castigo en su lugar de ellos, de la forma que satisfació la ira justa de Dios contra los delitos y pecados que requería el pago, mis santos hermanos, un pago total. Que vemos aquí, Cristo Jesús tomó nuestras deudas, tomó nuestros pecados, mis santos hermanos, y la ira de Dios fue a dar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestros pecados, mis santos hermanos. Y ahí mismo nos enseña la palabra de Dios, ahí mismo en Colosenses 2:15 dice, despojándolo a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. En otro aspecto de la obra de Cristo en la cruz, nos dice que la cruz desarmó por completo a Satanás y dominó su derrota definitiva junto a toda su hueste de perversidad y angelical caído, mis santos hermanos. Eso es lo que nosotros vemos. Dios, Jesucristo, derrotó a Satanás en la cruz, mis santos hermanos, y recuperó todo lo que el hombre había perdido en el huerto de Edén. El hombre había perdido la comunión con Dios y viene Jesucristo acá, mis santos hermanos, como dice el estudio de Cristo en la cruz. Pablo nos dice que en la cruz desarmó por completo a Satanás, lo desarmó y lo aniquiló definitivamente, junto con todas sus huestes de perversidades angelicales caídos. Esos ángeles caídos son los que cayeron y los que la palabra de Dios nos enseña en Génesis 3:15, mis santos hermanos. Dice la palabra de Dios en San Juan 12:31. Vamos a abrir la palabra de Dios que nos enseña en San Juan 12:31. Ahí tenemos un texto bíblico, a ver qué nos habla, qué nos dice y qué nos lleva, mis santos hermanos. Es importante a través de la palabra de Dios. Estamos viendo, estamos estudiando, mis santos hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Está hablando ahí cuando Cristo Jesús iba a morir, el príncipe de este mundo, Satanás, iba a ser echado afuera, iba a ser despojado, amados hermanos, y Jesucristo iba a recuperar todo su reino, toda su potestad, mis santos hermanos, aquel que nosotros perdimos en el huerto de Edén, Él lo recupera en la muerte y resucitándolo, amados hermanos, eres victorioso. Victorioso. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Santo es el Señor. Vamos a ver ahí mismo San Juan 16:11. Dice la palabra de Dios, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hablando de Satanás, ya ha sido ya juzgado. Es importante reconocer, mis santos hermanos, que nosotros somos ya libertados, somos ya perdonados por la sangre de Cristo, somos perdonados por el sacrificio de Cristo, mis santos hermanos, y por tanto ya no tenemos ninguna deuda que pagar. Somos libres de deuda, ya no somos esclavos del pecado, somos libertados. Dios nos libertó, Dios nos hizo libres a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Padre, te agradecemos, te adoramos, te bendecimos, tu santo y poderoso nombre. Señor mío, Señor nuestro, esperando, mi Dios de la gloria, que este mensaje sea de mucha bendición para cada vida, sea de mucha prosperidad para cada vida, esperando que esta palabra germine en cada corazón y haga efecto, y que la semilla de la palabra de Dios sea sembrada, mi Dios de la gloria, y derrama bendición en cada lugar, en cada vida, en cada siervo, en cada ministro, en cada pastor, en cada líder, en cada diácono, evangelista, obrero, predicadores, Señor mío y Dios nuestro. Derrama sanidad, bendición a aquel que está desanimado, a aquel que no quiere crecer, que no quiere estudiar la palabra. El Espíritu Santo, llénalo ahí de conocimiento, llénalo de tu amor, llénalo de tu misericordia, mi Dios de la gloria. Rogando, Padre Santo, que todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu poder, bajo tu misericordia y bajo la gracia tuya, Señor. Perdónanos cualquier falta, perdónanos cualquier obra de pensamiento, de hecho y de omisión, mi Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.